precisamente nuestro país en su vida independiente hacia la segunda década del siglo XIX. Tenemos pues el privilegio y damos la bienvenida de contar con su presencia al diputado federal Mauricio Cantú González. Buenas tardes, Mauricio. Me da mucho gusto recibirte en nuestro espacio, así que te pedimos que seas tan amable de hacer uso de la palabra para abordar tu conferencia. Muy interesante, desde luego. Nos resultará. Muchas gracias, querido Abraham. Muy buena tarde a todas las compañeras y compañeros que nos están viendo. Quiero empezar diciendo que les pido una disculpa. Yo me conecté desde el 5 para las 6, pero hubo problemas técnicos con la liga. Respeto mucho el tiempo de las personas y en verdad, pues, aunque no estuvo en mis manos, me disculpo, dado que pues aquí estuvimos veintitantos minutos tratando de arreglar este tema. Voy a entrar en materia directamente, porque es una etapa, como tú bien dices, muy neurálgica, importante para nuestro país, y lo que se estaba cocinando en esa época impactó todo el mundo. O sea, no estamos hablando solamente de Occidente y de América, no solo América Latina, sino América del Norte también, sino todo el mundo. Las ideas, obviamente, quería irme un poquito atrás, de Rousseau, de Montesquieu, de Locke, todas estas grandes ideas que nacen de nuestro intelecto, que nacen de nuestra creatividad humana para crear una mejor convivencia entre nosotros, una convivencia que propicie las oportunidades, que propicie el bienestar. Esto se dio en el siglo XVIII y obviamente en el siglo XIX pues vemos todos estos acontecimientos sumamente interesantes, y ya entraré directamente a qué estaba pasando en México, en el territorio de la Nueva España, porque tomemos en cuenta que en ese entonces no nos llamábamos México, no éramos un estado independiente, sino éramos un territorio, éramos un virreinato donde existía un virrey y que controlaba de manera centralizada en la Ciudad de México a las demás provincias. Pues tomando esto en consideración, hay algunas cuestiones que sí quiero abordar muy directamente y sí quiero, no quiero generar polémica, pero también cuestionar a algunos individuos, por ejemplo, el cura Hidalgo de Guanajuato, que tenemos considerado en la historia oficial como el padre de la patria. También voy a entrar muy a fondo, voy a aprovechar el tiempo que tengo disponible para hablar sobre cuáles fueron sus motivaciones, cuál fue su razón para empezar este movimiento. ¿Qué estaba pasando en Europa? Porque obviamente lo que estaba pasando en Europa estaba impactando directamente a México. Manuel Godoy, un personaje muy cercano al rey Carlos IV y también más a la reina, se decía, tenía una influencia tremenda, y él estaba en buenos términos con Napoleón Bonaparte, que en ese entonces, pues en 1805, acababa de ganar la batalla de Austerlitz, acababa de demostrar su gran colmillo militar, así lo llamo yo, su gran estrategia para poder ir conquistando diferentes territorios, primero en el norte de África, después en Italia, en Austria, llegó hasta la frontera con Rusia, y pues obviamente controlaba gran parte de Europa continental en esta época. España, al principio, no perdamos de vista, era aliado de Napoleón. Godoy estaba haciendo estas labores diplomáticas con Napoleón, con Talleyrand, que era su ministro de Relaciones Exteriores. Y hay otra cosa que también es súper interesante. En 1805 fue la batalla de Trafalgar, en el sur de España. Esta batalla yo creo que fue un hito en la historia europea y por ende en la historia de las Américas, porque en esa batalla el comandante Nelson de Inglaterra y su flota destruyó a la flota española y francesa, que estaban aliados. Esto estamos hablando de 1805. Entonces, ¿qué sucedió? Y les voy a dar también un dato muy interesante de esa batalla. La estrategia de Nelson
estaban los galeones, los buques de guerra de la Armada Española aliada con los franceses, alineada a la costa, a unas cuantas leguas. Nelson venía con toda su flota y obviamente pues los cañones de los barcos en ese entonces todos estaban en los lados, o sea, para ponerlo en términos muy entendibles. Ahí es donde estaba el poder de fuego, el disparo. Entonces Nelson avienta toda su columna de frente a la columna franco-española en una movida sumamente de mucha valentía, de mucho arrojo, y por casi 1 hora, 40 minutos estaba recibiendo fuego, pero cuando llega a cruzar esta línea de barcos, la cruza con las de él y destruye la flota, porque ya en ese momento ya se revierten los roles y ya los cañones de estos barcos pues dan a la flota franco-española. Entonces, este desastre impactó políticamente. Fue un tema militar, pero impactó políticamente a España y por ende a América, dado que las aspiraciones de Napoleón Bonaparte de invadir Inglaterra, que era lo último que le quedaba para conquistar toda Europa, ya Europa continental ya la tenía, pero le faltaba Inglaterra, pues ya no pudo hacerlo. Y luego lo demás ya no entraré. En 1812 su campaña fallida en Rusia, en donde el invierno pues le mató alrededor de 400,000 soldados bien equipados y regresó a Francia derrotado, y de ahí pues ya los exilios, primero en Elba, después en Santa Elena. Pero quise decir este antecedente porque en México, obviamente, pues vimos ese acontecimiento, al ser España aliado de Francia, como algo que también nos iba a golpear nuestros intereses, y más porque en el Caribe y también en la costa este de México, pues estaban presentes los barcos ingleses que causaban muchos problemas. También en la colonia cubana, en Cuba también había habido muchas batallas de la Marina inglesa contra el asentamiento español. Esto fue 3 años antes de que en 1808, grábense esa fecha, 1808, invaden las fuerzas napoleónicas a España, entran a España y toman control del territorio, y lo que sucede ahí es sumamente interesante porque se da una guerra de guerrillas. Ahí empiezan las tácticas de guerrilla, dado que los insurgentes españoles en contra de las fuerzas de Napoleón Bonaparte, pues no podían enfrentárseles de frente. Lo que tenían que hacer era pues estar atacando guarniciones, estar atacando de manera aislada y no con formaciones propiamente de la estrategia militar de la época. Entonces, 1808 ya se apodera Napoleón Bonaparte de España, se da un motín también en Aranjuez y se destituye a a Godoy, y también abdica Carlos IV. Fernando VII, el hijo de Carlos IV, eso también es importante decirlo, porque también para entender lo primero que dijo el cura Hidalgo tenemos que entender quién era Fernando VII. Era el rey más déspota, perdónenme la palabra, pero no encuentro otra para describirlo, más gacho, más insensible, más cabrón, perdónenme, pero era una persona absolutista, déspota, que no le interesaban las libertades, no le interesaba crear un parlamento, un congreso, un órgano deliberativo donde estuvieran representadas las voces de toda la ciudadanía. Él quería gobernar de manera absoluta. Ese era Fernando VII, y quería mantener a la Inquisición, que fue una institución nefasta, una institución que mató, torturó a miles de ciudadanos solamente por cargos que no se comprobaban y que muchas veces tenían motivaciones políticas para deshacerse de alguien que consideraba el régimen incómodo. Entonces, este era Fernando VII, alguien que para nada estaba de acuerdo con la democracia, para nada estaba de acuerdo con un mandato popular. Fernando VII, al incorporar Napoleón Bonaparte a su hermano José,
que también en la jerga popular se le conoce como Pepe Botellas, porque era muy alcohólico el señor. El hermano de Napoleón Bonaparte se lo instaura Napoleón como rey en España. Esto se da en 1808, 2 años antes del grito de Dolores del cura Hidalgo, y fue el momento en el que el cura Hidalgo empieza a tramar contra el régimen francés con las ideas anticlericales, con las ideas liberales de producto de la Revolución Francesa que después Napoleón fue incorporando. ¿Cuáles son algunas de estas ideas de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Pues era una mayor libertad, un mayor mandato popular, una representación popular en donde un diputado pudiera hablar en nombre de un grupo de ciudadanos y ciudadanas, y esto pues no sentaba bien con algunas de las ideas muy arraigadas conservadoras de España. Por eso mismo en 1808 empieza una guerra de guerrillas contra el mariscal Ney, contra el ejército francés que estaba ocupando España y gran parte de Portugal también. El cura Hidalgo empieza a tramar desde ese momento contra el régimen del hermano de Napoleón, de José, como le dicen, José Bonaparte, Pepe Botellas, y él lo que quería, y así está sentado en una cantidad de documentos históricos, él lo que quería era restablecer en el trono a Fernando VII. No estaba buscando propiamente una independencia de este territorio, una independencia política, económica, social del territorio que habitamos, que en ese entonces era un territorio virreinal de la Nueva España. Entonces, en todas estas tertulias, porque en esa época era muy común armar tertulias en la tarde, leer, platicar de temas políticos y empezar a tramar políticamente. Los regímenes autoritarios buscaban entrar a estas casas donde se hacían las tertulias para ver qué se estaba diciendo, mandaban espías. Era una época sumamente interesante. Y obviamente, pues el cura Hidalgo empezó a tramar en el estado de Guanajuato para ir en contra de las ideas de la Revolución Francesa y de Napoleón Bonaparte y de su hermano, que estaba sentado en España como rey. En 1810, ya nos trasladamos un poquito menos de 2 años, ya es cuando, dado que se había conocido el propósito del cura Hidalgo, pues adelanta un poquito la fecha, al 15 de septiembre de 1810, para estallar la lucha de independencia, la lucha popular, bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe y obviamente con el apoyo de más de cientos de miles. Obviamente es imposible saber el número exacto, que hay diferentes versiones, pero eran muchísimos, no se puede decir que en esa época eran mexicanos, pero eran muchísimas personas de clase media baja que querían obviamente cambiar un régimen, pero la historia oficial, esto es algo que les quiero enfatizar, que en gran parte se hizo con Vicente Riva Palacios en la época de Porfirio Díaz, donde se escribió estos 5 tomos respecto a la historia que llamaban la oficial de este territorio desde antes de la llegada de los españoles. Y en esa versión que se instauró y que continuó después de la Revolución Mexicana, pues tenían ciertos personajes grabados en bronce o en mármol, que así le quiero llamar yo a individuos que los pintan como dioses y no se hace un análisis muchas veces de realmente quiénes fueron, qué acciones tuvieron y qué motivaciones tuvieron. Porque una cosa es que la historia les salga bien, que al final tenga éxito un movimiento que iniciaron, y otra cosa muy diferente es que su motivación fue la correcta. Entonces, en el caso del cura Hidalgo, les puedo decir que, dicho de su propia voz, que abajo el mal gobierno, y él decía que viva Fernando VII, el rey déspota, el rey autoritario, el rey que quería mantener a la Inquisición en este territorio que ahora llamamos nuestro México. Él lo apoyó. El cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, aprobó un movimiento que buscaba restablecer en el trono a un déspota. ¿Por qué? Porque no le gustaban las ideas de la Revolución Francesa.
Esa fue la motivación. En 1811 fusilan al cura Hidalgo, Allende, a otros insurgentes en Chihuahua, y ahí este primer movimiento independentista termina. Después lo continúa Morelos, que ahí sí, Morelos, un gran ser humano con mucho ahínco, muy intempestivo, no le tenía miedo a enfrentarse a las injusticias, apoyó a todos los primeros legisladores del territorio virreinal, porque en 1813 no se puede considerar que ya era un congreso, sino que se estaba estableciendo los primeros documentos, los sentimientos de la nación, que luego desembocaron en el Acta de Independencia de 1821 y en 1824 con nuestra primera Constitución de México, 1824. Entonces me adelanté un poquito, pero voy a retroceder. En 1815 también se da un golpe fatal a la insurgencia, donde Morelos pues es apresado, en gran parte por querer defender a todos los primeros legisladores que iban retrocediendo, y pues obviamente Félix María Calleja pues tenía un gran instinto militar, termina por apresar a Morelos y lo terminan fusilando aquí muy cerca en el Estado de México. Entonces, 1815, ¿quién continúa posterior a esto la lucha de independencia? La continúa Vicente Guerrero, y hay que decirlo también, el primer emperador de México en 1821, Iturbide, combatió a Guerrero por muchos años, y después, hasta 1821, se da el abrazo de Acatempan, que igual ya muchos conocen este acontecimiento que se da en Guerrero, en el estado de Guerrero, y ahí unen fuerzas la fracción insurgente con los realistas que estaban en contra, y después ya terminaron por unirse al movimiento independentista. ¿Qué pasó después de esto? Fue una de las etapas más interesantes de nuestro país, y ahora voy a entrar a mencionar a dos personajes sumamente interesantes, que son Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier, nuestro paisano neolonés ilustre, que estuvo en España como legislador, primero en los tratados de Córdoba. Aparte también, él fue el primer, junto con Ramos Arizpe, constituyente de México. Y mañana, el día 24 de febrero, celebraremos los 200 años que, gracias a mi querido Abraham Nuncio, logramos que se realice en la Cámara de Diputados en sesión solemne. Estamos hablando que toda la Cámara, los 500 diputados, mesa directiva, todo, harán un acto conmemorativo con sesión solemne para conmemorar este primer Congreso mexicano, ya después de habernos independizado, habernos quitado el yugo español en 1821. Es importante mencionarlo porque esta primera etapa no éramos una república. Esto también es muy importante. No éramos una república, sino un imperio, en donde se proclama Agustín de Iturbide, que, como les decía, fue un realista que combatió primero a Vicente Guerrero, a las fuerzas insurgentes, y posteriormente, por conveniencia, se unió al movimiento insurgente. Se proclama emperador, disuelve el Congreso, el primer Congreso, que es el que estamos conmemorando, en 1822, y después, a 2 años, un poquitito menos de 2 años, empieza la deliberación, empieza el diálogo de Ramos Arizpe, de Fray Servando Teresa de Mier, de todos los primeros legisladores, que se les llama constituyentes, para establecer nuestra primera constitución.
esta etapa vio enfrentadas dos posturas antagónicas. Estaba el bando que pedía que fuera una república centralista y estaba el bando que pedía que fuera una república federal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Se las voy a decir de forma muy breve. La república centralista se maneja principalmente bajo un poder central que establece representantes políticos en las regiones o en los estados, pero a final de cuentas las atribuciones, las facultades constitucionales estarían en ese poder central, que en nuestro caso sería la Ciudad de México. Esto pues se asemeja mucho al sistema francés que impera actualmente y que también imperaba en el siglo XIX. Y también está el bando federal, que es muy similar al que impera en los Estados Unidos de América. Para esto, también quisiera dar un antecedente, conceptualizar respecto a la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, que sigue vigente y que es la constitución más antigua vigente del mundo. Esta constitución, que fue antes de nuestra independencia y antes de nuestra primera constitución de 1824, sí tuvo influencia. Está el debate entre qué tanta influencia tuvo en nuestra primera constitución, pero sí tuvo una influencia importante, dado que terminamos estableciendo una república federal en donde, bajo la doctrina de la República Federal, los estados tienen mucha autonomía. No le quiero llamar soberanía, porque en sí yo no soy partidario en que vengan las constituciones locales de nuestro país, pero yo siento que no estamos hablando de soberanía, estamos hablando de cierta autonomía, ciertas facultades exclusivas de los 32 estados que tenemos en México. Entonces, bajo la postura federal, cada gobernador, cada estado tiene atribuciones, tiene cierta autonomía, inclusive tiene libertad fiscal para establecer ciertos impuestos, y todo esto nace con nuestra Constitución de 1824, al establecerse en México una república, es decir, un régimen donde el pueblo manda, donde la soberanía está en el pueblo, y donde también, voy a hacer otro paréntesis, también iba en contra de las ideas de antes del siglo XIX, desde el XV del Renacimiento hasta el XVIII, Europa y América vio puros regímenes autoritarios y déspotas. Eran reyes y eran emperadores que no tenían un órgano deliberativo. ¿Y qué es un órgano deliberativo? Un órgano deliberativo es un recinto donde todas las voces de la ciudadanía, del pueblo, están representadas. Cada estado moderno le ha puesto diferente nombre. En Rusia, después de la Revolución de 1917, se estableció un congreso. Antes de eso, el zar Nicolás había puesto otro que se le llamó el Duma. Las Cortes en España, el Parlamento en Inglaterra y el Congreso en México. Todos estos nombres son sinónimos de un órgano deliberativo, de un órgano que representa la voluntad popular, y les estoy hablando en el deber ser porque lamentablemente, y especialmente en México, en regímenes anteriores veíamos que se representaban solamente intereses pequeños de individuos que se habían aprovechado del Estado para favores económicos, para favores políticos, y no estaban representadas todas las voces de la ciudadanía. Entonces, en el plano del deber ser, estos órganos deliberativos deben representar las voces de todas y de todos, las minorías y las mayorías. En el caso de México, pues establecimos un régimen federal que emanaba a una situación de facto, a una situación real muy diferente a la que teníamos en México. En España no existía un régimen federal, estaba centralizado en Madrid, y en México estaba centralizado en la Ciudad de México, y me refiero en la época virreinal, porque todavía no se llamaba México, pero estaba centralizado en la Ciudad de México. En Estados Unidos, cuando se da la lucha de independencia que inicia en 1774, la Declaración de Independencia se firma hasta el 76,
La guerra termina en el 81, 1781, y hasta 1787 se establece esta primera constitución en los Estados Unidos, que sigue vigente actualmente, y que establece un gobierno federal porque eran 13 colonias autónomas. Allá en Estados Unidos no existía, como en México, una ciudad de México que de ahí se gobernaba todo el territorio. Obviamente había territorio del norte, la península de Yucatán, había territorios que no se podían controlar, pero el régimen político era un poder central fuerte que controlaba políticamente a los demás. Entonces, en México establecimos una constitución federal, una república federal, emanada también, como en Estados Unidos, que fue una república federal, pero nuestra situación era completamente distinta. En México no teníamos estados fuertes, autónomos, como lo fueron las 13 colonias originales de los Estados Unidos, las colonias de la costa este de Estados Unidos que lucharon por su independencia contra la corona inglesa. Entonces, ¿qué es lo que yo vi a través del siglo XIX como un apasionado de la historia, lo que alcancé a leer de esta época? Pues hubo muchísimos problemas políticos, hubo levantamientos, hubo una cantidad, pero cantidad de intentos de otros países por colonizarnos, y les voy a poner los ejemplos porque es importante hacerlo. En 1829, 8 años después de que logramos nuestra independencia, que nos sacudimos el yugo español de la corona española, otra vez los mismos españoles trataron de llegar a reconquistarnos. No pudieron, pero 8 años después, 1829, trataron de llegar. 1836, unos pobladores en Texas, que el gobierno de Santana les había dado permiso para establecerse ahí, sus asentamientos, para tener cosechas, para trabajar la tierra, quisieron independizarse de México y pues no sé si ustedes estén familiarizados con la batalla del Álamo, donde sube de la Ciudad de México sus tropas Santana, derrota en esa batalla a los pobladores, pero con la peor estrategia militar porque causa una baja tremenda de soldados mexicanos. Y después en San Jacinto, en la batalla de San Jacinto, apresan al presidente Santana y lo forzan a firmar la independencia de Texas. Entonces, Texas desde 1836 hasta 1845 fue independiente y en el 45 se anexa como un estado más a los Estados Unidos. Ahí tenemos otro ejemplo de, por nuestra debilidad interna, nuestros problemas internos y debilitamiento político, militar, económico, social, llegaron y se aprovecharon de esa situación. En 1838, me voy a ir un poquito atrás, 1836 fue el ceder primero la independencia de Texas, en el 45 se anexa a Estados Unidos, en el 38 un conflicto por daños a una tienda de un pastelero francés, así como lo oyen, un pastelero francés. Francia trata de conquistar México, y esto es poco conocido porque no fue muy popular estas batallas que se dieron en las costas de Veracruz, pero otra vez un poder externo tratando de conquistar a México y no pudieron lograrlo. Lo más importante de las intervenciones fue en 1846 al 47. Estos 2 años se da la guerra con los Estados Unidos, invaden por 2 flancos, por tierra con las tropas de Zachary Taylor, que después fue presidente de Estados Unidos después de esta guerra, y las tropas de Winfield Scott que venían por la costa de Veracruz por buques. Esos 2 flancos cierran en la Ciudad de México y se da la gesta heroica de los niños héroes en 1947, y también quiero mencionar la defensa que dio Pedro de Ampudia en Monterrey, porque la mayoría de los que están viendo somos regios, y hubo una batalla muy importante en Monterrey, luego en la Angostura, en donde resistimos y se llegó a un acuerdo porque no pudieron tomar la plaza dado la resistencia de las tropas mexicanas. En gran parte de esas tropas eran regias. Entonces la plaza se mantuvo, se llegó a un acuerdo y se fueron replegando hasta el sur. Al final, pues sabemos el resultado, se tuvieron que ceder territorios mexicanos, California, Nuevo México, Arizona, partes de Colorado, de Utah. La mitad de nuestro territorio se vendió
que realmente pues fue una suma ridícula. Fueron, si mal no recuerdo, alrededor de 15 millones de dólares de ese entonces, que pues para todo ese territorio fue una suma simbólica, que no representaba mucho. Y después de eso se da la guerra de reforma entre liberales y conservadores, y también se da el intento de establecer un imperio con Maximiliano en 1864, apoyado por Napoleón III, apoyado por las tropas francesas. En 1867 triunfa Benito Juárez con las tropas liberales republicanas, fusilan al general Mejía, al general Miramón y al emperador Maximiliano en el Cerro de las Campanas, Querétaro, y ahí cierra un ciclo sumamente accidentado, bélico, de muchos conflictos militares, políticos, sociales de México. Para este entonces ya habíamos exiliado a Santana, ya se lo merecía desde muchos años antes, pero ya estaba exiliado y murió muy viejo hasta 1872. Todo este antecedente pues habla mucho de nuestros problemas que tuvimos después de la primera constitución de 1824 como un estado joven, un estado naciente, que anhelaba organizarse, que anhelaba establecer un orden para poder progresar, pero que por muchas de las grillas políticas, de las grillas económicas, sociales, pues no lográbamos consolidarlo. Entonces, todo este periodo muy convulso, pues nos marcó, y yo creo que sigue teniendo muchos efectos en nuestra política actual, porque yo siempre he dicho que no hay casualidad, hay causalidad. Las cuestiones que vivimos en el siglo XXI son causa de otras acciones de nuestros antepasados, de otras acciones que se dieron geopolíticamente y que obviamente los efectos los seguimos viendo. Hay un libro que me encantaría aprovechar también, Abraham, que voy a terminar en unos meses, que es sobre los efectos sociológicos y psicológicos de la conquista. La conquista oficialmente se dio el 13 de agosto de 1521, cuando el lugarteniente de Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval, apresa al último emperador mexica, azteca, y después de eso pues ya viene una colonización religiosa, social, política y económica. Yo creo que es muy importante, ya se me está acabando el tiempo, pero quiero cerrar, querido Abraham, con que hagamos siempre un análisis de nuestra historia objetiva, ver los datos, ver las motivaciones de las personas, de por qué actuaron como actuaron y cuál fue el resultado de esa actuación, porque hay veces que las motivaciones son muy malas, pero que el resultado es bueno. Y luego viceversa, hay veces que las motivaciones son muy, muy buenas y el resultado es malo. Entonces la historia no es blanco y negro, la historia no está conformada por individuos que están en un bronce eterno o mármol duradero, sino que todos tienen sus aristas, todos tienen diferentes motivaciones que debemos analizar. Entonces, en este breve momento que tuve la oportunidad de conversar con ustedes, sí les quiero hacer un énfasis de la importancia de analizar los documentos históricos, porque son muy ricos en información, son muy ricos en darnos una idea de cómo está el pensamiento de la época. Si se pueden aventar la primera constitución de 1824, se van a dar cuenta de muchas cuestiones de la época, de la manera de pensar. Simplemente se establecía la religión católica como única y que no se permitían otras en este territorio. Fue hasta la constitución de 1857 que cambió, que se eliminó ese apartado, pero no había libertad de culto en nuestro país en nuestros primeros 40 años. Entonces, todas estas cuestiones hay que conocerlas, hay que juzgar de acuerdo también al pensamiento de la época, porque obviamente si juzgamos de acuerdo al pensamiento actual, pues vamos a ser un poco duros con muchos personajes. Yo esto lo aprendí de joven porque había muchas cosas que no me gustaban de cómo actuaban individuos del pasado, pero también hay que analizar el contexto en el que vivieron. Esto no significa justificar algunas cosas malas que hicieron,
pero sí es entender el por qué. Entonces, este entendimiento es muy importante. La realidad es que sí, te felicito, querido Abraham, el Centro de Estudios Parlamentarios que organice estas cátedras que son de suma importancia. Hay que hacerlas más seguido. Estoy muy contento de ver que casi 400 compañeros y compañeras están conectados. No a todos les gusta la historia, la verdad es que a veces es difícil levantar el interés por nuestra historia y también por la historia mundial, que habla de la condición humana, de motivaciones, porque a pesar de que la geopolítica cambie, a pesar de que la tecnología, el pensamiento ha avanzado mucho, pues las motivaciones, la psicología, los miedos, todas las cuestiones muy humanas de la psicología siguen inherentes en presidentes, en líderes, en legisladores, y esto pues también provoca que se cometan aciertos, pero también muchos errores. Muchas guerras, muchos conflictos son provocados por egos frágiles, son provocados por miedos en el subconsciente, son provocados por vanidades de líderes que tienen influencia. Y uno de los problemas, quiero aprovechar también para cerrar con esto, uno de los problemas que yo observo en los parlamentos del mundo, no es endémico de México, está presente en muchos parlamentos, es la falta de la habilidad de escucha activa. ¿A qué me refiero con esto? Que los y las legisladoras puedan, en vez de cuando alguien está hablando, estar pensando en cuál va a ser la contestación para poder verse bien, para poder ganar el debate, más bien sentarse, serenarse, escuchar cuáles son los argumentos que está dando la otra persona, de nuestro partido o de otro partido. Porque a pesar de que pudiera haber muchas diferencias, se puede trabajar sobre las coincidencias, se puede trabajar sobre temas concretos que todos estamos de acuerdo. Hoy tuvimos reunión de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad y creo que es muy importante, por un lado, decir, bueno, en estos temas no estamos de acuerdo, en estos sí, y en estos podemos ir avanzando, y en los otros, pues ver cómo podemos avanzar y llegar a un acuerdo. Pero en los que hay consenso hay que avanzar y hay que tener esa habilidad de escuchar, de controlar a veces esas ganas de lucirse, de llamar la atención, que es muy humano, está a veces muy arraigado en la psicología de los humanos, pero si logramos, y hay muchos ejemplos muy buenos en México y en el mundo, de legisladores que podemos lograr escuchar, podemos lograr arrastrar el lápiz, meternos a las cuestiones técnicas para poder representar mejor a las y los ciudadanos y poder llegar a acciones concretas, no palabrería, no politiquería, sino acciones concretas que desemboquen en beneficios para nuestro país y para la mayoría, que ya vamos a ser cerca de 130 millones de mexicanos muy pronto. Ya estamos muy cerca de los 130 y seguimos creciendo exponencialmente. Entonces, pues yo con esto la dejo. Les agradezco su tiempo, les agradezco su interés por la historia de nuestro país, y también les recuerdo que por el canal del Congreso, mañana, gracias a Abraham, gracias a Fernando, también a Fernando del Centro de Estudios Parlamentarios, que impulsaron esta sesión solemne de toda la Cámara para la efeméride del primer Congreso mexicano. Esto es muy importante. Mañana hablaré en nombre de mi grupo parlamentario de Morena en esta sesión solemne que será a las 11 de la mañana, y creo que es importante porque sí va a tener mucho impacto nacional, que todos pues podamos interesarnos cada vez más por nuestra historia, irnos a los documentos primarios, que no nos cuenten, irnos a todos los documentos que se establecieron en esa época, y muy importante, pues claro, nuestra primera constitución de 1824. Muchas gracias, Abraham, y pues estoy abierto a preguntas, comentarios, quedo a sus órdenes. Ante todo yo quisiera, pues, primero darte las gracias.
pero comunicar a quienes están asistiendo a este evento el porqué de haberte invitado. Nosotros en el Centro de Estudios Parlamentarios tenemos la cátedra Fray Servando Teresa de Mier, y es en torno a esta figura que en esta ocasión hemos organizado este evento en torno al bicentenario del primer congreso que tuvimos en México hacia 1822. Si invitamos nosotros a un diputado, no es porque lo sea o porque sea de un determinado partido, sino porque es, primero, una persona interesada en la historia, porque conoce el tema, porque es una gente joven, porque realmente, como lo hemos escuchado de su intervención, pues él precisa toda una serie de cuestiones que no solo describen aquello a lo que se refieren determinados capítulos y episodios de nuestra historia, sino se refieren a una concepción mediante la cual el diálogo es lo que debe prevalecer en los acuerdos, en las decisiones que sobre todo los órganos parlamentarios en este caso, como puede ser la ONU, puede ser la OEA, puede ser un congreso como el nuestro, el Congreso de la Unión, o puede ser un congreso estatal e incluso un cabildo. Entonces, el Centro de Estudios Parlamentarios siempre ha querido invitar a personas y personajes que, como en este caso el diputado Mauricio Cantú, nos ofrezcan una visión que verdaderamente nos permita reflexionar acerca de un determinado tema, pero en este caso de nuestra historia. El diputado tiene razón en señalar que aquello que ocurría en Europa, pues naturalmente repercutía en las colonias de España y en general en las colonias de las potencias europeas. Y así pues es como nosotros nos vamos a encontrar con que la crisis española, que se deriva, como él dice, de una batalla naval, ¿no? Y de las deudas enormes que fue contrayendo España y de la disputa por territorios y por poder, la monarquía española no supo escoger bien el momento en el que Carlos IV, que fue pues un rey bastante fracasado en relación con sus antecesores, ¿no? Pero sobre todo con Carlos III, señala Mauricio muy certeramente, Fernando VII era un déspota de 7 suelas, porque en esa coyuntura crítica de España surge una corriente que desea hacer de la monarquía española una monarquía constitucional, que eso fue lo que se derivó de la Revolución Francesa en Europa, que las monarquías reinantes fueron adaptando constituciones en donde desde luego aceptaban los titulares del trono pues ciertas limitaciones. Cuando en Cádiz se proclama la constitución liberal, esta a la que me refiero, que se genera en la crisis y en la guerra de los españoles por echar de su territorio a las fuerzas napoleónicas, aprueba pues una constitución que todavía era una constitución discriminatoria en contra de los descendientes de los habitantes de origen africano. Entonces, es importante ver que España de alguna manera detona nuestra independencia. La propia España detona nuestra independencia en 1910. Luego, con todo esto que les ha comentado el diputado Cantú, vemos con claridad a quienes enarbolaron la bandera de la independencia, primero Hidalgo, luego Morelos, y Morelos sí ya con una visión clara de Estado, porque él convoca a un congreso, como él lo decía, con una
gran honradez, no es este un Congreso representativo, sino supletorio, porque no tenemos la representación genuina de todo el país. Entonces, con ese motivo, él de cualquier manera establece a partir de los sentimientos de la nación, que es un documento bellísimo, ¿no? La instauración del llamado Congreso de Apatzingán, ¿no? Y el resultado pues fue la Constitución de Apatzingán. Bueno, se inicia en Chilpancingo, el Congreso de Chilpancingo, y desemboca en la Constitución de Apatzingán, 1914. Porque cuando llega, lo libera Napoleón a Fernando VII, como en realidad los tenía a todos presos en la ciudad de Bayona, ¿no? Cuando lo libera después de la derrota en Rusia, Napoleón, pues regresa, ve la constitución aquella de Cádiz y la manda al cesto de los papeles. Él quería mandar como siguió mandando, es decir, por sus absolutas pistolas, ¿no? Como hacen todos los déspotas. Entonces, esa primera constitución siempre hay que tenerla como antecedente constitucional de nuestro país, porque si no fue una constitución que pasara más allá del territorio que pisaban los insurgentes, fue un buen intento porque en ella se establece como primerísima disposición la libertad, como se llamó el decreto en la que le da vida, la libertad de la América, porque se trataba en primer lugar de establecer que en México quedaba abolida la esclavitud. Entonces, ese es el gran mérito de esa Constitución. Luego se vendrá, como también lo señala el diputado Cantú, un nuevo movimiento en España que trata de restaurar esa Constitución de Cádiz de 1812 mediante un levantamiento militar encabezado por un coronel de apellido Riego. Y entonces, con ese motivo, se da lugar al surgimiento de una junta, que es la que va a gobernar transitoriamente el país y que es la que define de qué manera va a estar constituido el primer Congreso Constituyente de México. Lo hace, no lo hace con los criterios de representación nacional que normalmente acompañan a cualquier nacimiento de una constitución, sino que fue una convocatoria dirigida a determinados gremios, mineros, comerciantes, artesanos, etc. Entonces, no tuvo un carácter propiamente representativo, pero sí finalmente dio lugar para que hombres de la talla de Fray Servando, o el padre Mier, como lo conocemos acá nosotros, se le opusiera. Primero se había opuesto a que Agustín de Iturbide se coronara emperador, pero también después empieza a conspirar en contra suya y Agustín de Iturbide lo manda tomar preso y lo envía a San Juan de Ulúa. Era una de las tantas, más de 10 cárceles que pisaba Fray Servando y de las cuales siempre salió por una u otra razón, por sí mismo o por fuerzas externas como en esa ocasión. Entonces, cuando Fray Servando es aprehendido, ¿no? Él escapa hacia Estados Unidos y allá es donde aprende republicanismo. Como decía el diputado Cantú, es que no era fácil que nosotros nos viéramos con ojos republicanos, si siempre habíamos estado mandados por un rey, el de España o antes el nuestro, ¿no? Los monarcas aztecas. Entonces no era fácil que nosotros nos viéramos como ciudadanos de una república. Viene Fray Servando y dice, no, miren, es que se trata de esto. Y claro, no solo señala a Estados Unidos como un modelo a seguir, sino también los posibles riesgos
que corremos de imitarlo o de querer imitarlo como tal, que fue justamente uno de esos riesgos que se corrieron al aprobar la Constitución de 1824, que fue la primera Constitución que realmente logró, digamos que una suerte de consenso nacional, ¿no? Pero es importante que ustedes, adviertan todas estas entretelas de nuestra historia como para comprender mejor, en todo caso, por qué estamos conmemorando, no tanto celebrando, porque ese Congreso, desgraciadamente, a falta de práctica deliberativa, como decía el diputado Cantú, pues no había costumbre de deliberar en ninguna parte, de discutir, y menos de discutir ordenadamente, ¿no? Como se supone que lo hacen los congresos, aunque de repente se saltan las trancas y se avientan con la cubeta misma, ¿no? Pero bueno, en ese momento el Congreso empieza a entrar en diferencias, en complicaciones con Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide lo desaparece. Eso da lugar para que se levante Santana en Veracruz, claro, como dice también el diputado Cantú, por sus propias motivaciones, porque él era el encargado de la aduana en Veracruz, y si había un cambio, como ya se visualizaba, si es que se confirmaba el poder de Iturbide como emperador, pues quizá él tendría que dejar ese puesto. Entonces se levanta en armas Santana, combate a Iturbide, poco más tarde Iturbide cae. Su paso por ese sitial de imperio más o menos fugaz que tuvo, y que justamente en estos eventos que vamos a tener mañana, ustedes están cordialmente invitados, pues vamos a tratar diferentes aspectos de ese imperio y de cómo surge esa contradicción entre Fray Servando e Iturbide el viernes. El viernes vamos a pasar un film que narra una pieza de teatro donde se escenifica ese episodio. Entonces, nuevamente están cordialmente invitados, y yo, por último, pues quiero dar nuevamente las gracias al diputado Mauricio Cantú González por su exposición, por su presencia, por su conocimiento tan amplio de nuestra historia. Eso no ocurre tampoco con todos los diputados, hay que decirlo con toda claridad. Y pues animar a ustedes a que este tipo de intervenciones pues formen parte de su propio bagaje intelectual como universitarios. Así que la Cátedra Fray Servando Teresa de Mier, a través del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le da las gracias de nueva cuenta, muy cumplidas, a nuestro expositor de esta tarde, el diputado Mauricio Cantú González, y a todos ustedes por su asistencia. Vamos entonces ahora a abrir, como ya se señalaba, una ronda de preguntas y respuestas, que esperamos que no sean tantas como nuestros asistentes, porque tenemos el tiempo ciertamente limitado. Gracias, pues. Muchas gracias. Bueno, y para aquellas personas que deseen realizar alguna pregunta respecto al tema que se tocó hoy, lo pueden hacer levantando la mano y se les dará acceso al micrófono. Gracias. Bueno, creo que no. A lo mejor entienden ya también que el diputado ya tiene que irse para dar su clase ahorita, entonces no hay preguntas, pero pues bueno, ya agradecemos nuevamente su presencia. Diputado, no sé si quiera decir unas palabras de despedida. Sí, pues agradecerles de nueva cuenta su tiempo. Creo que el tiempo es el activo más valioso de los seres humanos. Cada día que pasa son 24 horas menos, y creo que las almas grandes valoran su tiempo, lo utilizan de la mejor manera, planeada, y el que 371 personas
que se interesan por nuestra historia, que le dedican este tiempo, más de una hora, a estar escuchando, a estar aprendiendo sobre algo que sucedió en nuestro país hace 200 años y que pues nos marca también en la actualidad, pues es muy loable y los felicito. Y esto yo creo, nada más para terminar, yo creo que está muy ligado con el sentido del civismo, del patriotismo. Si pueden echarse un clavado al artículo 31 y 36 de nuestra Constitución, pues también hay obligaciones que tenemos, o sea, porque nuestros antepasados lucharon para darnos este Estado mexicano, esta gran cohesión hermosa que tenemos y que actualmente, pues ya en el siglo XXI y los que nacimos en el XX, pues ya estamos acostumbrados a tener ciertos elementos de democracia, pero no olvidemos que se derramó mucha sangre para consolidar este Estado mexicano. Y obviamente, pues, los padres y madres de la patria, Lona Vicario, la corregidora, porque hubo muchas mujeres en una época sumamente machista que resaltaron, que apoyaron nuestra lucha de independencia y todos los movimientos, la reforma, la misma revolución, y tenemos que honrar su memoria y también nunca tener apatía por los temas públicos. O sea, porque ahorita ya muchos pues estudian una profesión en particular, tienen un trabajo, unos son arquitectos, otros son abogados, doctores, ingenieros, pero no se nos olvide nunca que antes de todo eso somos ciudadanos y ciudadanas del Estado mexicano, y para que este gran país tenga viabilidad a futuro, para que podamos avanzar sobre diferentes medidas que nos beneficien a todos, a las mayorías, tenemos que involucrarnos. No podemos ser apáticos ante los temas públicos, ante el Congreso de la Unión, ante los congresos estatales, ante los gobernadores, los alcaldes y el presidente. Siempre una ciudadanía consciente va a tener un impacto positivo en la gestión pública. Y les voy a dar, por último, un dato que encontré en el Archivo General en Washington, en los Estados Unidos. John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, y Thomas Jefferson, que fue el tercero, que de hecho le ganó la reelección a Adams en 1800, exactamente en el año 1800. Después de retirados, tuvieron una correspondencia continua por muchos años. Se enviaban cartas continuamente. Y en una carta Adams le escribe a Jefferson que es muy importante mantener la atención constante de cada ciudadano y ciudadano, porque si en algún momento a futuro se pierde ese interés ciudadano por los temas públicos, por la política, y así se lo dice Adams a Jefferson, tú, yo, el Congreso, todos los servidores públicos corren el riesgo de convertirse en lobos. ¿Por qué se lo escribe? Porque si no está ahí constantemente la ciudadanía expresando su sentir, expresando su parecer, sus problemas, las opiniones que tienen de cómo resolver esos problemas que los aquejan a cada uno de ellos. Son miles de problemas los que tenemos y obviamente se necesita esa perspectiva directa del ciudadano. Si se vuelve la ciudadanía apática, pues obviamente los gobernantes, los legisladores, pues no van a tener, por más buenas intenciones que se tengan, no van a tener la película completa. Entonces es muy importante que siempre estén interesados en los temas públicos, interesados en el Congreso, y obviamente pues es nuestra labor siempre estar comunicando, rindiendo cuentas, y pues con eso cierro. En verdad agradezco mucho al Centro de Estudios Parlamentarios, a mi amigo Abraham, a Víctor, a Fernando, a todos, y pues si pueden sintonizar mañana la sesión solemne que se va a transmitir en el Congreso de la Unión, el canal del Congreso, pues va a ser muy bonito ver los posicionamientos de todos los partidos, y es una fecha histórica, 24 de febrero de 1822. Estamos cumpliendo 200 años de nuestro primer Congreso mexicano. Bueno, pues con esto ya nos despedimos. Agradecemos nuevamente al diputado Mauricio Cantú González, igualmente al maestro Abraham Nuncio, de aquí del Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los esperamos el día de mañana con la siguiente intervención, que sería precisamente el primer Congreso Constituyente de 1822. Y el viernes tendríamos el evento de 1822, el año que fuimos imperio. Esta es una presentación fílmica. Agradeceríamos que nos pudieran acompañar. Muchas gracias y que pasen buenas noches todos. Hasta luego. Buenas noches.